Bueno, entonces sí, ahora sí, la bienvenida formal, el buen día para este tercer Zoom de nuestro curso de Economía Urbana. Y lo que vamos a desarrollar hoy es el concepto de ciudad postindustrial que nos quedó pendiente, exprofeso, ¿no? Con toda la intención, lo hice para poder desarrollar las dos etapas previas, que eran la preindustrial y la industrial, y llegar a esta clase, a este Zoom, con el tiempo suficiente como para comprender este proceso tan especial que es el de la creación, la generación de la ciudad postindustrial, que condiciona, ya está empezando a condicionar nuestra vida cotidiana como habitantes de las ciudades. Y que seguramente de aquí en más van a condicionar, a determinar, va a ser el escenario, el paisaje de nuestras vidas como habitantes de las ciudades. Así como ocurrió con la ciudad industrial en su momento, que abarcó 2 siglos y medio prácticamente de desarrollo urbano y generó una mentalidad a todos los niveles, en todos los sectores, eh, una mentalidad urbana. Eh, la gente comenzó a vivir en las ciudades en relación a ese medio tan particular que es el medio industrial, ¿no? Que describimos en parte la clase pasada. Bueno, entonces, así como ocurrió con la ciudad industrial, va a ocurrir con la ciudad postindustrial. Seguramente, algo que les comenté también el Zoom pasado es, mi generación tiene un pie en la ciudad industrial, en la ciudad industrial y en la ciudad postindustrial. La de ustedes seguramente será la generación que empieza a vivir plenamente los estilos de vida, las formas de producción, de consumo de la ciudad postindustrial. Ni que hablar de sus hijos y sus nietos, ¿no? Que serán urbanitas, ¿no? Así se les dice a los que habitan en la ciudad, los urbanitas, plenamente postindustriales. Y tal vez para aquel entonces ya tenga un nombre propio, porque en realidad el nombre está prestado de la ciudad industrial, ¿no? Es postindustrial, lo que viene después de la ciudad industrial. Pero cuando estos procesos se consolidan, tienen un nombre propio, como pasó con la ciudad industrial. Bien, entonces vamos a repasar un poco lo que vimos el Zoom pasado. A ver, esperemos que funcione todo bien esto. Ahí está. Bien, vamos ahí. Estamos admitiendo compañeros, compañeras todavía. Ahí está. No quiero dejar a nadie afuera. Bien. Entonces vimos esta evolución histórica de la ciudad, el primer pasaje por la ciudad preindustrial, ¿no? Entonces lo que primero hicimos fue recorrer visualmente algunas de las características de la ciudad preindustrial, viendo ciudades preindustriales, asentamientos humanos preindustriales. Y habíamos remarcado esta idea que es un proceso muy largo, de muchos siglos, miles de años, que abarcan cantidad enorme de ciudades en culturas diferentes, en tiempos muy distantes entre sí. Pero como todo proceso humano, tienen sus características especiales, particulares, pero también podemos generalizar algunos de esos aspectos que tienen en común. Bueno, veíamos entonces la ciudad romana con sus fortificaciones. Esto yo les enfaticé mucho la cuestión de la fortificación, de la seguridad, de la invulnerabilidad que tenía que mostrar la ciudad en el pasado, para ser justamente una ciudad propicia para la vida, en las condiciones de esos tiempos, ¿no? Donde había tantas agresiones de los medios externos, eh, una vida tan condicionada por el medio natural. Entonces, un lugar de protección era importante para la vida de de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, entonces veíamos la muralla y también algunas cuestiones que aún se conservan de las ciudades modernas, que vienen de tiempos inmemoriales, por ejemplo, el tema del foro de debate, la plaza del mercado,
lugares de entretenimiento. Bueno, ahora tenemos estadios de fútbol, por ejemplo, de básquetbol, ¿no? O autódromos, o grandes teatros, ¿m? Donde se hacen eventos culturales, deportivos. Bueno, los romanos tenían su anfiteatro, su circo romano. Eso lo llevaban a cualquier ciudad, ¿m? En donde ellos se establecieran militarmente y después transformaran ese asentamiento militar original en una ciudad. Bien, ahí les conté que ciudades modernas, actuales, contemporáneas, tienen su origen en ciudades romanas, que eran fortificaciones. Arrancamos con esta, con Lutetia, y alguien rápidamente me dijo, bueno, eso se trata de París, ¿no? Entonces alguien dijo, Lutetia es la vieja París, exactamente. Bueno. Y veíamos cómo París, como otras ciudades preindustriales, dependían del entorno físico, de la geografía. ¿Por qué está París a la vera del río Sena? ¿Mm? Bueno, porque era una fuente de agua potable, un lugar que permitía el acceso, ¿m? Con embarcaciones, y al mismo tiempo era un obstáculo más que se le ponía a un potencial enemigo. Había que cruzar el río, si ustedes venían de este lado, para poder, si ustedes fueran enemigos de los romanos en aquellos tiempos, ¿no? Los bárbaros, los galos venían por aquí, entonces tenías que cruzar el río para poder invadir la ciudad. Bien, vimos también que la antigua Atenas, como muchas ciudades griegas, son típicas ciudades preindustriales con un espacio donde estaba la sede del gobierno, la Acrópolis, el Ágora, que era el espacio público para la discusión de los ciudadanos, para el mercado, donde se hacían transacciones comerciales. Las fortificaciones, también una ciudad fortificada. Y vemos también que si bien no era una ciudad, Atenas, la actual Atenas, que viene de aquellos años, de los griegos antiguos, Atenas no está al lado del mar, pero sí está muy cerca y se conectaba a la ciudad, y aún se conecta a través de una autopista, con el Pireo, que es el puerto tradicional de Atenas, ¿no? Bueno, después vimos también en lo que es hoy América, antes de la llegada de los europeos, en particular en esta ciudad, los españoles, Tenochtitlán, que es la actual México DF, la capital del Estado mexicano. Y veíamos que también tenía esta característica de ser una ciudad lacustre, estaba emplazada en medio de un lago, y justamente ese lago le servía de protección. Ahí está. Veíamos también cuál es la actual Tenochtitlán, para compararla con el espacio que ocupaba antiguamente. Esto es el DF hoy, y esto es el Tenochtitlán antigua, la primitiva localización del actual México DF. Bueno, y acá veíamos un esquema donde estaban los espacios del culto a los dioses, el espacio reservado para el mercado, y las vías de acceso que permitían salvar ese obstáculo que era el lago. Entonces, empezamos a ver que las ciudades preindustriales tenían determinadas características. Bueno, ahí está otra vez el emplazamiento actual de DF en comparación con lo que habíamos recién. Después las ciudades medievales con sus fortificaciones. También, ya dentro de las fortificaciones, gente que vivía ahí, que eran los artesanos, comerciantes. La plaza pública, un espacio para lo que sería hoy la municipalidad, la catedral, siempre el poder simbólico, el poder político, el poder económico ocupando espacios centrales en las ciudades. Acá también la defensa a través de un foso, que acá se ve un pedacito. Por lo general se derivaba agua de un río y se hacía un foso que impedía la llegada de, como decíamos recién, de potenciales invasores, y también la ciudad medieval protegía a quienes vivían en sus murallas, detrás de sus murallas, de catástrofes naturales o también de epidemias. La gente se refugiaba en el interior de las ciudades cuando había una epidemia. Bien. Seguimos nuestra recorrida viendo ciudades industriales. Acá les mostré la ciudad de Ávila actualmente, para que tuvieran una dimensión exacta de la importancia que tenían las murallas. Bien.
acá distintos esquemas de ciudades preindustriales, para que vean, todas tienen, a pesar de sus diferencias, ciudades medievales, ¿no? Esta cuestión de la fortificación, de marcar claramente el espacio de la ciudad respecto al área rural, al campo, ¿no? Bien. Barcelona, también para que vean cómo la actual Barcelona tiene en su origen un espacio fortificado, es la ciudad vieja de Barcelona, y después, con el tiempo, cuando necesitó expandirse, por la presión demográfica, porque más gente vivía en la ciudad, bueno, superó esas fortificaciones iniciales y se expandió hacia todos los extremos de la ciudad, ¿no? El espacio geográfico que se lo permitía. Bueno, entonces vimos estas características de la ciudad preindustrial. ¿Eh? Limitada diferencia en la estructura de clases, el excedente provenía del campo, el dinamismo de las ciudades era muy lento, ¿Mm? Estaban especializadas en el intercambio de alimentos fundamentalmente, la ubicación geográfica, esto es muy importante porque lo vamos a retomar ahora para hablar de la ciudad postindustrial. La ubicación geográfica estaba condicionada por el dominio de las rutas comerciales. Cerca de un río, cerca del mar, o cerca de un lago que tenía salida al mar. Todo eso era muy importante para la ubicación estratégica de las ciudades, para la localización. Si había que fundar una ciudad, había que fundarla teniendo en cuenta esas condiciones geográficas. Recuerden esto. Entonces también decíamos lo del emplazamiento defensivo y adaptadas las ciudades a la topografía, al paisaje. Si se podía poner una ciudad lo más alto posible, en un risco, en una montaña, en una colina, ahí tenía que estar la ciudad, porque justamente se le hacía difícil a quienes querían invadirla, había que llegar a la cima de esa colina para poder tomar la ciudad. Bueno, y decíamos también algo muy importante, que son ciudades donde está el espacio muy bien diferenciado. Las clases altas por un lado, las clases bajas por el otro. No se mezclaban, no se debían mezclar. Entonces la ciudad estaba preparada para respetar esa cuestión simbólica de que ciertas clases transitaban por determinados lugares de la ciudad y aquellas otras de clases más bajas por otros lados. Bien, eso lo dijimos todo, lo analizamos todo en el Zoom pasado. También hablamos de la ciudad industrial, Bien, vimos que obviamente la ciudad industrial está asociada a ese fenómeno que tuvo alcance planetario, que fue la revolución industrial. En general, nosotros creemos que tendemos a creer ahora, en estos tiempos, que hay una revolución en la vida cotidiana cada 10 años, ¿no? Que cada tanto pasa algo que nos va a revolucionar la vida a la humanidad a escala planetaria. En general, la humanidad ha cambiado por 3 o 4 cosas. Cuando se volvió de nómade sedentaria, gracias a la revolución agrícola, miles de años atrás, que también tuvo un lugar geográfico específico, la actual Mesopotamia asiática, ahí por donde están Irak, un poco más allá, en China también, en la cercanía de los ríos, se produjo algo similar, cuando la humanidad se convirtió de nómade en sedentaria, cuando pudo cultivar la tierra, vivir de los granos, molerlos, hacer pan, no depender del medio natural para andar cazando, seguir a las manadas de los animales que le procuraban su alimento. Entonces la humanidad fue generando mayores grados de autonomía respecto al medio natural. Y la otra gran revolución que cambió nuestras formas de vida, siempre a escala planetaria, ¿no? Es la revolución industrial. Y después hay, bueno, sí, obviamente, revoluciones políticas, la revolución inglesa, la revolución norteamericana, en nuestro continente la revolución de las colonias de España, la revolución rusa, son esas revoluciones políticas, ¿no? Pero en general las grandes revoluciones, lo que se llama una revolución que transforma materialmente al mundo, son las que tienen que ver justamente con eso, con la forma de producir, las formas de consumir, de distribuir, de vincularnos entre nosotros, como humanos, de vincularnos con el medio también, el medio natural.
Por eso ahora estamos en medio de otra gran revolución, que es la revolución informática, lo que llama la cuarta revolución industrial, que está alterando nuestras vidas. Lo que pasa es que, bueno, nos cuesta comprenderlo mucho más, porque somos protagonistas, ¿m? Somos privilegiados, estamos viviendo una época de revolución tecnológica, y entonces es muy importante poder comprenderla en la medida de nuestras posibilidades, siendo protagonistas de ese cambio, ¿no? Nos resulta más fácil entender la revolución industrial, la primera, de mediados del siglo XVIII, porque pasaron casi 300 años de eso, ¿no? Cuando uno es contemporáneo a un proceso es más complejo. Bien, interpretarlo. La revolución industrial que se inició, como decíamos la vez pasada, en un lugar muy específico de Europa, no fue al mismo tiempo en todo el planeta, sino en un lugar muy específico, y casi sin saberlo la gente que lo estaba protagonizando en aquel lugar y en aquel momento. No es que dijeron una mañana, vamos a hacer la revolución industrial. En Inglaterra, no en todo el Reino Unido, en Inglaterra, que es una parte importante del Reino Unido, y en determinados lugares del Reino Unido, en determinados lugares de Inglaterra, específicamente. Entonces, bueno, acá les mostraba en este mapa cómo en algunas ciudades o localidades de bueno, la actual y en aquel momento también Inglaterra, se produjo ese despertar industrial. ¿Por qué? Bueno, porque se combinaron, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, ciudades como Liverpool, Manchester, Bradford, Leeds? ¿Qué había ahí? Bueno, una combinación muy particular, muy especial, de fuentes de energía, de actividades industriales que se fueron generando, de métodos de trabajo. Ahí teníamos minas de carbón, fuentes de materias primas como la lana, había ovejas, todavía las hay en esa zona, menos, pero digamos, si uno va recorriendo la campiña británica, la campiña inglesa, por esos sectores, esa región, se ven ovejas pastando, ¿no? No en la cantidad que había, después Inglaterra tuvo que proveerse de sus colonias o de sus dominios como parte del imperio, se proveía de esa lana, de esa materia prima, bueno, pero ahí en esa zona se combinó, ¿no? Se empezaron a combinar una cantidad de cosas, de factores, que permitieron el desarrollo de la revolución industrial, las primeras etapas de la revolución industrial. Y es importante también el método de trabajo, para conectar esto con el tema de las ciudades. Yo les insistía, la clase pasada, vean, la revolución industrial también es una revolución en los métodos de trabajo. Quienes están estudiando recursos humanos, relaciones laborales, aquí tienen un dato importante. Toda revolución tecnológica viene de la mano de transformaciones en el método de trabajo. Y veíamos cómo la división del trabajo permitía lograr en el mismo tiempo de producción más cantidad de bienes. Y para eso había que concentrar más gente en un espacio para que produjeran esa mayor cantidad de bienes a partir de su especialización. Cada uno se especializaba en algo. Eso es la división del trabajo. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué dijimos la otra vez? Y esto es importante ahora también para conectarlo con la cuestión de la sociedad postindustrial. Por eso necesito recuperar todo esto que vimos en el Zoom pasado para llegar rápidamente al tema de la sociedad y que ustedes tengan frescos estas cuestiones de los factores del desarrollo urbano en la ciudad industrial comparados con la ciudad postindustrial. Bueno, se necesitaba si uno necesita mucha gente trabajando en un lugar y especializada en una actividad, necesita un espacio grande, ¿no? Y aparece la fábrica. Ese espacio enorme al que nosotros estamos acostumbrados a ver, vamos por el sur de Gran Buenos Aires, por donde está la universidad, o por, bueno, otros municipios, Lanús, Avellaneda, uno todavía tiene la oportunidad de ver grandes fábricas, algunas cerradas desde hace mucho tiempo, otras que siguen funcionando, y tenemos ese dispositivo, ese aparato urbanístico que es arquitectónico, que es la ciudad. La fábrica en la ciudad. Bueno, entonces, la fábrica, ¿no? En general, las fábricas cerca de las fuentes de aprovisionamiento de materias primas o de fuentes de energía, todo el paisaje que se va creando, el paisaje tan particular de la ciudad industrial.
cambia hasta la tonalidad de los cielos, porque el humo va generando una bruma, las ciudades se vuelven más, los asentamientos humanos se vuelven cada vez más grises también, ¿no? La particularidad que tienen las ciudades industriales. Bueno, y cerrábamos la clase pasada viendo esta foto, que es muy contundente, ¿no? Estas son casas obreras, un barrio obrero en Inglaterra. Esto ya es entrado del siglo XX, la fábrica ahí al fondo, humeando, la madre con el niño, que seguramente sería la madre de un obrero, o ella misma trabajaría en la fábrica. El típico paisaje de la ciudad industrial. Mucho espacio físico para localizar la fábrica, mucho espacio físico para que los obreros vivieran cerca de la fábrica, no tuvieran que trasladarse y perder tiempo y productividad. Bien. Entonces, rápidamente, las características, las reseñas que vimos en el Zoom pasado, que tienen en la clase de Word también. Ruptura de los límites de las fortificaciones medievales, de las fortalezas, de las murallas, irrupción de ese nuevo elemento que es la fábrica, la industrialización unida a la urbanización, porque para trabajar en la fábrica se necesita mucha mano de obra, además de materia prima, de recursos energéticos, se requieren también mano de obra, entonces eso atrae, es un polo de atracción de mano de obra, que provoca la urbanización de esos lugares, en principio no demasiado ordenado, porque viene mucha gente a ciudades que no estaban preparadas para recibir esa gran cantidad de gente, hay polución, gran concentración de muchas personas, de familias enteras en espacios muy reducidos. Eso genera todo un problema de reorganización urbanística, que es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. No quiero profundizar en eso ahora. Pero, bueno, entonces, hasta aquí llegamos la clase pasada. Vamos a retomar ahora para entrar ya en la cuestión de la ciudad postindustrial. Un segundito. ¿Qué necesita entonces una ciudad? ¿Cuál es, además de tener fuentes de energía, mano de obra disponible, eh, materias primas? ¿Qué era lo que necesitaba fundamentalmente una ciudad para poder ser una ciudad industrial? Además de todo eso que decíamos recién. Necesitaba espacio, espacio. Esto es una planta industrial, es un parque industrial, ¿no? Entonces vean lo que ustedes necesitan aquí. Necesitan lugares para la producción, ¿no? Necesitan lugares para el acceso, necesita lugares para estoquear lo que se produce, automóviles, por ejemplo, o lo que sea, lugares de almacenamiento, lugares para almacenar recursos energéticos. La fábrica necesita espacio, fundamentalmente, espacio. Retengan esto, porque justamente, viendo ahora la ciudad postindustrial, vamos a ver de lleno una ciudad postindustrial, tenemos que enumerar algunas de sus características. Entonces, ¿qué características tiene la ciudad postindustrial? La ciudad que surge de la crisis de la ciudad industrial. Este es un proceso que se inicia hace 30 años, no más de eso, con distinta intensidad en distintos lugares. Por ejemplo, en buena parte de los países desarrollados, lo que se llaman países desarrollados, ya hay evidencia de la sociedad y de la ciudad postindustrial. Ya se está viviendo con ritmos de trabajo, con formas de relación de sus habitantes, con modalidades de transporte, de movilidad urbana, con utilizaciones de fuentes de energía propias de la ciudad, de la sociedad postindustrial. En otros lugares, esto está aún en desarrollo. ¿Y qué decir de aquellos lugares donde todavía la cultura, el paradigma de desarrollo está todavía imbuido por la sociedad industrial, no se ha superado ese límite? Bueno, vamos a ver entonces algunas características de la sociedad y de la ciudad postindustrial. Bien. Bueno, la primera cuestión,
como sucedía con la sociedad y la ciudad industrial respecto a la preindustrial, se rompe un paradigma previo. Entonces, no solamente es que se va a vivir de una manera diferente, sino que se va a pensar la forma en que se vive en esas ciudades de una manera diferente. Esto tiene que ver con el tercer foro de debate. Vamos a volver sobre el foro de debate, pero se acuerdan que, bueno, algunos ya lo contestaron, respondieron en el foro, ahí tenían las opiniones de un gran urbanista que a su vez fue alcalde y gobernador, alcalde de Curitiba, una ciudad brasilera muy interesante para pensar todos estos temas, y a su vez gobernador del estado de Paraná, el señor Jaime Lerner, el arquitecto Jaime Lerner, que falleció hace cosa de un mes aproximadamente. Pero una persona muy interesante, ¿no?, que llevó sus ideas como urbanista, como arquitecto, acerca del desarrollo de las ciudades, a la práctica, porque fue alcalde de Curitiba 2 veces, y aparte muy querido. Se fue siendo, vieron que en general los políticos llegan, la gente lo quiere mucho, y cuando se van lo quieren poco, o por lo menos la opinión está dividida, la mitad lo quiere mucho y la otra mitad lo odia. Bueno, en el caso de Jaime Lerner, hizo gente que no lo votaba, lo quería mucho con un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente, un gran funcionario público, un gran político, ¿no?, pero que tenía una formación ideal para poder desarrollar una ciudad. Era un arquitecto urbanista. Entonces tuvo la enorme fortuna de poder llevar a la práctica sus ideas. Bueno, y entonces justamente ahí en ese video que ustedes tienen para el tercer foro de debate, pueden ver claramente cómo Jaime Lerner plantea una ruptura con la forma de pensar las ciudades como se venían pensando en tiempos de plena industrialización, de plena ciudad industrial, ¿verdad? Incluso da recomendaciones desde el punto de vista de la movilidad urbana, del uso del espacio público, que son propios de la ciudad postindustrial. Entonces se rompe un paradigma. Un paradigma es una forma de pensar, de ver el mundo. Bueno, eso es lo que sucede en primer lugar con la ciudad postindustrial. Bueno, acá hay algo muy importante, muy, muy importante. Vamos a tratar de desmenuzar este segundo punto para que se comprenda claramente. La base económica de la ciudad postindustrial es hegemonizada por los servicios de alta gama. Vamos parte por parte. Esto es muy importante, hay que entenderlo muy bien, porque de esto vamos a seguir hablando con distintas intensidades y matices a lo largo de todo el curso. Primero, ¿qué es la base económica? Por las dudas, si no nos quedó claro, es el conjunto de actividades económicas desde el cual se genera la riqueza, fundamentalmente, de esa ciudad. Un tipo de actividad económica en la que se especializa la ciudad y que le permite generar riqueza, tener un excedente e intercambiar con otras ciudades ese excedente. La base económica. Bueno, la base económica de la ciudad industrial, ¿cuál era? Justamente la actividad industrial fabril, la producción material en los lugares conocidos como fábricas. Esa es la base económica. Y había gente que coordinaba la producción económica en esas fábricas, los gerentes de la fábrica, y había también obreros, que eran los que hacían la producción en sí, la transformación material. Combinaban la energía con la fuente, las materias primas, y generaban un producto. Bien. Entonces, eso es la base económica. En la base económica, la actividad económica fundamental en la ciudad postindustrial hegemónica, la que tiende a generar más empleo con mejores salarios, la que determina el producto bruto de la ciudad, la producción total de la ciudad, la base económica, de la ciudad postindustrial son los servicios de alta gama. ¿Qué son los servicios de alta gama? Los servicios, bueno, ustedes saben que en general los servicios es parte de la actividad productiva, de los sectores productivos. Hay un sector primario, secundario y terciario. El sector primario, la actividad agrícola, ganadera, extractiva, minera, la pesquera también, que está relacionada con los recursos naturales. La actividad secundaria, el sector secundario, es el industrial, la transformación de las materias, la materia prima, sector industrial. Y tenemos un sector terciario, que es el sector de servicios. Por ejemplo, el comercio, que existía ya en la ciudad industrial.
y que incluso viene de antes. Acuérdense cuando veíamos las definiciones de ciudad, que los servicios de comercio ya estaban en los orígenes mismos de la ciudad. Y acá estamos hablando de servicios, o sea, del sector terciario, de alta gama. ¿Qué quiere decir que son de alta gama? Los podríamos llamar de otra forma, pero los de alta gama me parece que es una forma sintética muy apropiada de poder definir los servicios que son propios de la ciudad postindustrial. Los servicios de alta gama son servicios que tienen que ver con primero una formación de quien brinda ese servicio con alta capacitación, con conocimiento técnico, y que están vinculados, el producto de esos servicios tienen que ver con el diseño, con la producción inmaterial, con los intangibles, disponibles para su consumo, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, pero se los anticipo para que les quede claro la definición de servicios de alta gama. ¿Qué sería un servicio de alta gama? Tiene conocimiento incorporado, tiene desarrollo tecnológico incorporado, tiene talento de quien lo brinda incorporado, y quien lo recibe tiene muy buenos salarios, está asociado a determinados estándares de vida, de calidad de vida. Un servicio de alta gama es, por ejemplo, todos los servicios vinculados al diseño. Diseño comunicacional, diseño textil, diseño audiovisual, diseño informático, por ejemplo, quienes diseñan juegos online, están dentro de los servicios de alta gama. Todo lo que es asesoría financiera, contable, jurídica. También hay quienes dicen que los servicios vinculados con la gastronomía, con determinados tipos de gastronomía, o de servicios hoteleros, por ejemplo, la hotelería boutique, que tiene tan en cuenta los gustos del visitante, del consumidor, del pasajero, de quien se hospeda en el hotel, ¿verdad? Todo eso es servicios de alta gama. Podríamos encontrar muchos más, pero es para que tengan una idea de qué tipo de servicios estamos hablando, que están vinculados a la producción de la ciudad postindustrial. Bien, entonces vamos a otra característica, que está asociado también a los estilos de vida que generan los servicios de alta gama. Vamos a ponerlos todos, vamos a poner todas las características, y ya pueden comprender todo el proceso, y me voy deteniendo en algunos en particular, y los voy uniendo, voy y vengo con estos factores, ¿no?, que determinan la ciudad postindustrial. Antes de seguir, ¿se está escuchando bien? ¿Me entienden? ¿Se comprende por dónde vamos? Me gustaría recibir el ok de alguien que esté escuchando. Quiero saber si vamos bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Necesito que me detengan algún concepto, en alguna idea, por favor. Para eso están los Zoom, para que podamos hacer un ida y vuelta también, y que ustedes aclaren todas sus dudas, de las que leyeron en la clase, de las actividades del foro, y también de lo que estamos viendo aquí ahora en este momento en el Zoom. Bueno, continúo entonces. Este tipo de servicios, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Me parece que alguien me está preguntando. No, profe, se va entendiendo todo bien Ah, por perfecto. ahora. Bueno, gracias. Gracias, continúo entonces. Bueno. Los servicios, ¿qué característica tienen los servicios? Este tipo de servicios que les estoy diciendo en relación a las actividades de la ciudad industrial. Bueno, ustedes veían que la ciudad industrial requiere mucho espacio. Una fábrica requiere mucho espacio para contener en su interior, y también para disponer en su exterior de mucha gente y de muchas actividades que se realizan en esa fábrica. Entonces necesitan muchos metros cuadrados para la construcción de una fábrica, para generar accesos a esa fábrica. Bueno, en el caso de los servicios de alta gama, se necesita mucho menos espacio. Estas actividades de servicios son menos dependientes del espacio. Hasta les diría, son menos dependientes del lugar físico donde se realizan. Ni siquiera muchas de esas necesitan realizarse en un lugar que congregue a todos los que están haciendo lo mismo, como pasa con la fábrica.
¿no? Entonces se necesita menos espacio físico. Una persona vinculada al diseño, en cualquiera de sus variedades, diseño industrial, diseño textil, diseño comunicacional, diseño gráfico, puede trabajar en su casa. O puede trabajar un grupo de diseñadores en un estudio en un espacio muy reducido, o mucho más reducido de lo que es una fábrica. Por ejemplo, en un piso pueden trabajar 10 diseñadores y producir sus diseños. Piénsenlo para cualquiera de los otros ejemplos que les di de servicios de alta gama. Un consultor desde su casa se sienta enfrente de la computadora y trabaja, o puede ir a su oficina, en una oficina no muy grande, no demasiado grande, con su socio y algún asistente más, 3 o 4 personas, están haciendo consultoría, ¿verdad? El día de mañana, ustedes están estudiando alguna parte importante de este curso, recursos humanos y relaciones laborales. Arman una consultoría en recursos humanos y brindan servicios de consultoría en recursos humanos a empresas. ¿Cuánto espacio van a necesitar para eso? 3, 4 personas trabajando en 60 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, más de eso no. Comparen eso con una fábrica. Y además lo pueden hacer sin estar en el centro de la ciudad, sin tener que trasladarse hasta el centro de la ciudad. Lo pueden hacer en sus propios domicilios, lo pueden hacer en la periferia de la ciudad, lo pueden hacer donde quieran, en un bar, sentados, trabajando con su computadora. Bueno, la pandemia y la cuarentena asociada a la pandemia, a escala planetaria, nos ha puesto frente a la realidad del teletrabajo. Bueno, ¿de qué le estoy hablando ahora? Del teletrabajo. Gran parte de las actividades de servicio se realizan por teletrabajo, desde el hogar, desde algún otro lugar, que no requiere la movilidad física, el encuentro físico de quienes participan de esa relación laboral. Bueno, eso es típico de los servicios de alta gama, típica de la actividad postindustrial. Y retengan otra palabra que vamos a usar mucho inmediatamente y en lo que resta del curso, que es la creatividad. Estos servicios de alta gama generalmente están asociados al concepto de creatividad, requieren de talento, de creatividad, y es el valor incorporado a ese servicio, justamente, el de la creatividad. Ahora vamos a profundizar. Bueno, otra característica es justamente la reversión de la centralidad urbana. Esto es muy importante porque en las ciudades industriales, el centro de la ciudad estaba bien definido. Era el lugar donde se iba desde la periferia, la gente vivía en la periferia, se iba al centro a trabajar, y en el centro estaban las actividades comerciales, de servicios, tal vez un poco más alejado del centro estaban las fábricas, talleres, y en general la gente viviendo en la periferia o quienes estaban más vinculados al sector servicios más cercanos del centro. Pero entonces había una clara distinción entre centro y periferia, el centro de la ciudad y los márgenes de la ciudad. Con la ciudad postindustrial se rompe esa forma de diseñar las ciudades, de pensar las ciudades, y aparecen, ya no es tan importante ir a trabajar al centro. Vuelvo sobre el tema de la cuarentena y la pandemia. Ya mucha gente que trabajaba, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no tuvo que, obviamente por condicionamientos de la cuarentena, haciendo teletrabajo, no tenía que ir al centro de la ciudad. O podía trabajar, encontrarse con sus compañeros de trabajo, con su jefa, trabajar en otro lugar, alejado del centro de la ciudad. Se rompe la centralidad urbana, ya no se congrega la población para actividades productivas en el centro de la ciudad. Entonces, esto trae como consecuencia, 2 puntos, consecuencia, menor demanda de espacio para las actividades productivas. Y asociado a eso, este quinto punto, fuerte dispersión de la mancha urbana. ¿Qué quiere decir esto? La mancha urbana es como la foto de la ciudad. No sé si acá tengo a continuación alguna, no me recuerdo si puse alguna imagen aérea de las ciudades. Ustedes pueden ver desde un satélite o desde a gran altura una ciudad, sobre todo de noche, y van a ver que tiene una forma específica, ¿no? Prácticamente
la forma de la ciudad, la mancha, la mancha es porque como se desparrama la ciudad en el espacio, ¿no? Es como si uno tirara un vaso de agua, ¿no? Y se va adquiriendo la forma de la geografía del lugar. La mancha urbana es muy característica de cada ciudad. Uno ve la mancha de esa ciudad, ve una imagen aérea, nocturna, con las lucecitas encendidas, y puede decir, bueno, esta es la ciudad de Buenos Aires, esta es la ciudad de Montevideo, ¿no? ¿Qué sucede? En la ciudad industrial, la mancha era mucho más compacta, la gente vivía más cerca de los centros de trabajo, se movilizaba menos, ¿no? Tenía que estar más cerca. En la ciudad postindustrial, al no depender del lugar de trabajo, no se puede ir más lejos. Por ejemplo, el fenómeno de los barrios cerrados en Buenos Aires y en los alrededores, en la periferia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué la gente se fue del centro? Justamente por esto, porque puede trabajar en otros subcentros, entonces se aleja de la ciudad. O sigue trabajando en el centro de la ciudad, pero se va a vivir lejos, por distintos motivos, porque quiere tener un mayor contacto con la naturaleza, porque quiere mayor seguridad, no sé, por los motivos que fueran, se aleja. Entonces, al alejarse, se dispersa la mancha urbana. Hay más gente, la misma gente dispersa en el territorio. Bien, estas son las características de la ciudad postindustrial. ¿Ven el contraste con lo que vimos respecto a la ciudad industrial y a la ciudad preindustrial? Acá no aparece en primer lugar la cuestión de la seguridad de la ciudad. Lo cual no quiere decir que las ciudades postindustriales no demanden algún tipo de seguridad, o que nosotros como habitantes de las ciudades, aún entrando en la etapa postindustrial, no estemos demandando, viendo la ciudad todavía, como una ciudad que nos tiene que brindar seguridad. Pero desde su conformación física, ya la ciudad postindustrial no puede dar las posibilidades de seguridad que brindaba físicamente, con su infraestructura, la ciudad preindustrial, que perduró también en parte en la ciudad industrial. El tema de las fortificaciones, los espacios bien delimitados. ¿Ven cómo se va transformando la forma de vivir en las ciudades? Porque cambia la economía, porque cambia su diseño, porque cambia la forma en que se va pensando la vida en las ciudades. Bueno, entonces, volvamos un poco a la ciudad moderna e industrial. ¿Cómo era la ciudad moderna e industrial? Había 4 principios para comparar, para contrastar con la ciudad postindustrial. Era importante la centralidad, lo que les decía recién, centro y periferia. El espacio muy homogéneo, un espacio que no hay contrastes, donde no se inserta entre un lugar y el otro la naturaleza. Por ejemplo, ustedes pueden ir desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta yendo hacia el sur, ¿no? El sur de la ciudad de Buenos Aires, y entrando ya en el Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, casi hasta Berazategui, ustedes nos van a encontrar discontinuidad en el paisaje urbano. Es más, pasan de la ciudad de Buenos Aires a Avellaneda, yendo hacia el sur, ¿no? Pero podrían ser también hacia el oeste o hacia el norte, salvo nosotros que somos vivimos aquí, ¿no? Nacimos aquí, o estamos familiarizados con el paisaje, pero un extranjero no se daría cuenta cuando cruza el riachuelo, en auto o en tren. Sería una continuidad del paisaje. Bueno, eso es la homogeneidad de la ciudad. La ciudad industrial es muy homogénea, muy homogénea. El caso de la continuidad tiene que ver con lo mismo, hay una continuidad en el paisaje, ¿no? Una continuidad que reafirma esa homogeneidad. Y la jerarquía, hay espacios bien jerarquizados por sus funciones. Está el centro, está la periferia, están los lugares industriales, están los lugares residenciales, están los lugares comerciales. Hay una localización de distintas actividades por jerarquías, ¿no? Por sus funciones, por las funciones que cumplen esos espacios en la ciudad industrial, ¿no? Entonces, ven acá, esto era un típico esquema de ciudad industrial. ¿Bien? Es un esquema, no es una ciudad específica, ¿no? Es una generalidad. Cerca del mar, hasta la costa, el puerto, muchas ciudades
se desarrollaron a partir del puerto, ciudades industriales, en general ciudad y puerto están muy asociadas, ciudad industrial y puerto, y después ven que los espacios están muy compactados. Después de la costa, en el puerto, hay un centro colonial, el viejo centro colonial, esto es muy típico, por ejemplo, en las ciudades españolas, de origen español. En Buenos Aires, por ejemplo, esto sería la zona de San Telmo, por ahí, ¿no? Es el núcleo histórico de la ciudad, cerca del puerto. Después, a continuación, el distrito comercial, donde la gente va a hacer las compras, la actividad comercial. Vean ustedes también el ferrocarril que llega al centro de la ciudad. Después, más alejado, la zona residencial de los sectores populares, de menores ingresos. La zona de los mayores ingresos, las zonas de residencia de las élites. Bueno, y así, ¿no? Se va hacia la periferia, encuentran las industrias. ¿Ven? ¿Por qué las industrias están alejadas del centro de la ciudad en la ciudad industrial? Porque se necesita mucho espacio. ¿Y dónde hay más espacio disponible? En la periferia de la ciudad. Por eso creció en el conurbano, donde vivimos nosotros, en el conurbano, creció tanto la industria en su momento, porque había espacio disponible. ¿Qué había en Avellaneda, que había en Lanús, que había hacia el oeste en el municipio de San Martín, ¿no? Que es una zona muy industrial también, o lo era? ¿Qué era lo que había ahí? Espacio disponible para instalar la fábrica. En este esquema lo vemos claramente. Bueno, ¿no? Este es el típico esquema de una ciudad industrial. Vean ustedes en comparación con lo que estaba hablando recién de la ciudad postindustrial. Si las actividades económicas fundamentales de la ciudad postindustrial ya no van a ser las de la industria fabril, es importante que exista este espacio disponible en la periferia para instalar la fábrica. Bien. Volvemos a lo que decíamos de Inglaterra. ¿Qué había acá? Bueno, una dependencia muy fuerte del entorno natural, una dependencia muy fuerte para el desarrollo de las ciudades de lo que el entorno geográfico le podía brindar. La lana, la energía, la proximidad de las personas que trabajaban en la industria de transformación textil, metalúrgica, en ese lugar. Bueno, hoy ya no es tan necesario esa proximidad a los factores, a los recursos naturales, porque se necesitan menos recursos naturales para las actividades de la base económica de la ciudad postindustrial. Bueno, miren. ¿Qué tenemos acá? Están viendo una diapositiva, Globalization and World City Research Network. Eso es una red de estudios urbanos de ciudades globalizadas. Un conjunto de investigadores, especialistas que a nivel mundial estudian qué es lo que está pasando con la ciudad postindustrial en estos tiempos de globalización. Y han establecido cuáles son los factores necesarios para el desarrollo de las ciudades postindustriales. O de las ciudades en estos tiempos, sin ponerle la palabra postindustrial, en tiempos de globalización. Bueno, los factores son los mismos, lo mismo que estábamos hablando hace un instante, cuando hablábamos de la revolución industrial. Cerca, ¿no? En la revolución industrial, en la ciudad industrial, se necesitaban fuentes de energía, carbón, lana de las ovejitas, trabajadores que estén cerca de la fábrica, con cierto tipo de especialización o no, cerca de un río, todos esos factores, ¿no? Factores que tienen que ver con el medio geográfico, con la disponibilidad de los recursos naturales. Esta gente, de esta consultora, este grupo de especialistas a nivel planetario, empezó a estudiar los nuevos factores que explican el desarrollo de las ciudades. Bueno, vamos a ver cuáles son los factores duros y blandos, ¿no? Los que tienen que ver más con cuestiones tangibles y aquellos que tienen que ver con los factores blandos, con los factores intangibles, que tienen que ver más con la cultura, con la forma de vida en las ciudades y demás. Vean ustedes, bien. Es increíble cómo cambia el tipo de exigencias respecto a los factores en un modelo de ciudad y en el otro. Vean ustedes.
Por ejemplo, la influencia y participación en eventos internacionales y aspectos de importancia mundial, ¿no? Por ejemplo, que la ciudad tenga las condiciones para ser sede de eventos internacionales, de encuentros deportivos, culturales. Vean, en una ciudad industrial, ni por las tapas se nos ocurriría pensar en términos de eso como un factor importante, ¿no? Ser sede de diversas empresas de nivel internacional y actividades. Por ejemplo, ser sede de ferias internacionales, la Feria Internacional de Turismo, la Feria de actividades informáticas, no sé. De la bolsa, que que la ciudad sea sede de bolsas de valores, como es el caso de Nueva York, de Frankfurt, de Shanghái, de Londres, porque eso tiene que ver con la definición de esa ciudad como una ciudad de negocios. Otra característica, ser centro de una gran conurbación y poseer una población en el área metropolitana suficientemente grande. No que vivan dentro de la ciudad, sino que en los alrededores haya una importante cantidad de población, porque cuanto mayor cantidad de población haya en la periferia, con determinadas capacitaciones y formación profesional, van a ser demandados por esas actividades propias de la ciudad postindustrial, que tienen que ver con el diseño, con la creatividad, con el conocimiento incorporado al servicio de alta gama. Bueno, y tener también, esto es importante, un avanzado sistema de transporte dentro de la ciudad y con otras ciudades. Por ejemplo, tener un aeropuerto internacional que funcione como un hub internacional. Vamos a ver qué quiere decir esto. Por eso les di el video de Jaime Lerner en la actividad, en el foro de debate. Porque justamente de lo que habla Jaime Lerner para Curitiba es de la movilidad urbana, todo lo que se hizo para mejorar la movilidad urbana. Es muy importante como factor de desarrollo de la movilidad urbana, tener un buen sistema de transporte que permita que la gente llegue más rápidamente a sus lugares de trabajo, que pueda disponer más de su tiempo de ocio, de entretenimiento. Imagínense a alguien que tiene que desarrollar actividades de diseño, donde, como les decía hace un instante, la creatividad, tener la mente limpia, dispuesta, fresca para poder crear, es tan importante. Alguien que viaja 2 horas hasta su lugar de trabajo y se tiene que ir y viajar otras 2 horas y llegar agotado, no está en las mejores condiciones para ser una persona creativa. Se le complica, ¿verdad? Obviamente esto tiene que ver también con la calidad de vida en general. Un buen sistema de transporte y movilidad urbana nos hace la vida mucho más agradable y también nos amiga con la ciudad, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de horas que se pierden arriba de un medio de transporte, donde generalmente no se hace nada más que ir chequeando el celular o escuchando música, ¿no? En el mejor de los casos, sino ir con la mente perdida, que a veces no está nada mal eso también, pero bueno. Entonces, vean ustedes cuáles son los factores duros, ¿no? Sede de eventos internacionales, localización de empresas internacionales, población disponible en la periferia y sistema de transporte adecuado, ¿no? Moderno. Vamos a los factores blandos. Vean ustedes qué curioso todo esto que vamos a ver aquí. Los factores blandos. Por cierto, para todos y todas será muy importante esta cuestión en la materia, este tramo de la materia, pero creo que para quienes estudian relaciones laborales y recursos humanos, es un material valiosísimo. No sé si han tenido ocasión de ver algo en la carrera ya sobre estas cuestiones, pero vean ustedes, esto les habla del tipo de demanda de trabajo, de condiciones de laborales, de lo que va a buscar la gente también para poder radicarse en un lugar y tener ahí un trabajo disponible, o qué es lo que procuran encontrar en un medio urbano para que sea un lugar propicio para desarrollar su actividad profesional. Entre los factores blandos, vean, ¿qué requiere la ciudad? Tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones. Esto tiene que ver con la tecnología. Conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad. ¿Qué es esto, me dirán ustedes? Bueno, ¿de qué se trata? Es como conocimiento y familiaridad. La ciudad tiene que tener prestigio, reputación. Ahora vamos a ver por qué.
concretamente, con un caso. Conocimiento y familiaridad. Uno, si está en algún lugar del mundo y le nombran una determinada ciudad que está en otro extremo del planeta, la tiene que reconocer fácilmente. Eso tiene que ver con la reputación, con los aspectos positivos que brinda esa ciudad desde el punto de vista de la calidad de vida. Y es muy importante en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es una fuente potencial de atracción de personas que no son del lugar, que no son residentes, pero que pueden sentirse atraídas por esas buenas condiciones de vida, por esas posibilidades que ofrece, no solamente desde el punto de vista del desarrollo profesional, buenos salarios, buenas condiciones laborales, sino también del entorno cultural, de la vida de relación en esa ciudad. Y obviamente las ciudades se hacen más conocidas cuando mejores condiciones de vida ofrecen a quienes viven en ellas y a quienes viven en otros lugares y son potenciales residentes en esa ciudad. Bueno, esa es otra cuestión importante, que sea una ciudad cosmopolita, que tenga una cultura cosmopolita. ¿Qué es que tenga una cultura cosmopolita? Bueno, una cultura abierta a la diversidad, a los valores multiculturales, a que no ponga ningún tipo de traba cultural, sociológica, a personas que quieran venir de otro lugar del planeta a radicarse con otras culturas, ¿no? Una ciudad cosmopolita. Y tener un ambiente cultural propio. Es muy valioso para las ciudades en tiempos de postindustriales, de transformación postindustrial, tener un ambiente cultural propio, porque es algo muy valorado por quienes integran esos sectores de la economía creativa, vinculados a las actividades postindustriales, a la base económica de la ciudad postindustrial. Entonces, un ambiente cultural propio basado en una oferta de festivales diversos, cine, eventos musicales, galerías de arte, porque son actividades, obviamente, que redundan en la calidad de vida de quienes ya viven ahí, pero también es un factor de atracción de potenciales residentes vinculados a la economía de servicios. Son demandantes de ese tipo de ofertas culturales. Bien, ¿se va entendiendo? Vean el contraste, yo enfatizo esto, el contraste que hay tan fuerte entre los factores de la ciudad industrial contra los factores condicionantes del desarrollo en las ciudades postindustriales. Bueno, entonces, la ciudad industrial, la sociedad y la ciudad postindustrial basan su producción de valor no tanto en la actividad física, sino no física, intangibles. Parece que no se produjera nada, porque en los servicios nunca vemos el resultado final. No es algo material. Yo no es que tengo una fábrica de muebles y al final del día tengo 3 camas, 20 sillas y 10 roperos. El que produce servicios produce algo intangible. O puede producir algo tangible, pero que tiene incorporado mucho diseño, pero lo que le da el valor no es tanto la parte material de ese producto, sino el diseño que le incorporó, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho tomar mate, pero además de tomar mate tengo muchos mates. Tengo muchos. En la cocina, la mitad de mi cocina, tengo mates, ¿no? Pensarán, el profesor está loco, pero de economía urbana está loco, pero bueno, ¿no? Me gustan los mates, me gusta el objeto mate. Ahora, me gustan los mates que tienen, este es para uso cotidiano, ¿no? Pero no tiene un trabajo artesanal. Bien, un mate, de los que yo tengo por ahí, ¿por qué vale? Por lo que vale. Por lo que es el material en sí, bueno, los mates son de calabaza, no hay tampoco algo, puede ser de un asta de vaca, ¿no? Tampoco es algo material, no tengo, y no hay tampoco, creo, mate de oro, qué sé yo. Algunos son de calabaza, ¿no? De madera, con alguna borla de plata, bueno. Pero en sí es el trabajo artesanal. El valor incorporado es el trabajo del artesano en el mate, ¿verdad? Bueno, en la producción de la ciudad postindustrial pasa lo mismo que con los mates, ¿no? Si no es un servicio plenamente servicio, todo servicio, como
como puede ser el caso de los servicios de un consultor, que van a consultar un servicio un especialista en finanzas y el tipo les da un asesoramiento. Es puro servicio inmaterial, es palabras, ¿no? Son palabras que le venden, conocimientos traducidos en palabras. Pero en el caso de un mate, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse, hay una base material, pero está el diseño incorporado, el diseño del artesano, del tipo que le puso ahí dedicación, y le hizo el pirograbado, le agregó la platita, le hizo toda una cuestión ahí de presentación, incluso hasta con las bombillas, ¿no? Pasa lo mismo. Bueno, eso es la parte inmaterial del valor agregado. En las ciudades postindustriales, que son la sede de la sociedad postindustrial, la base en que se asienta la sociedad postindustrial, es una actividad no física basada fundamentalmente en signos. Lo que produce la sociedad postindustrial son signos. Signos. Es un tanto complejo comprenderlo y definirlo, porque venimos de una cultura que no está basada en signos, sino en producción material. Mesa, silla, autos. Y lo que se tiende a intercambiar ahora son signos. Signos. Bien, ahora, esto tiene un efecto también sobre la economía de los países. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Presten mucha atención porque esto puede despertar vocaciones profesionales también, ¿no? Acá ven, las clases creativas, que son las clases vinculadas a esas actividades de la base económica de las ciudades postindustriales, tienen una incidencia en las economías nacionales. Estos son datos de países desarrollados. Ya para el año, está en inglés, no se preocupen si no saben inglés, yo les voy a traducir todo, pero vean ustedes acá, son datos para el año 2006. Es un proceso que ya viene casi de 14, 15 años. No es de algo de antes de ayer esto, ni algo que tiene que ver con la pandemia y la cuarentena y el teletrabajo. Esto ya es un proceso que viene de mediana data. Entonces, vean ustedes aquí. Acá tienen el número de trabajadores dedicados por década, el número, los millones, por sector, agricultura, manufactura, sector industrial, el sector de servicios, y aquí en esta gráfica tienen separado el sector creativo, que sería el sector de servicios de alta gama, o el sector que se llama también sector cuartario, para diferenciarlo del servicio tradicional. Para diferenciar el servicio vinculado con el diseño al servicio que brinda alguien que vende un producto en un comercio, a la calle, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes cómo va creciendo el número de trabajadores vinculados a las actividades creativas. Pero también es importante, en términos de la fuerza de trabajo, del porcentaje, porque acá crece el número, pero en términos de porcentaje, los porcentajes es lo que nos permite comprender realmente la dimensión de un fenómeno, porque el número en sí no dice nada. Vean ustedes, miren, acá se ve claramente la tendencia. Cae el número de trabajadores de la industria fabril, de la manufactura, de la actividad industrial. ¿Ven? Miren cómo, esto es década por vez, 1900, 1920, 40, 60, 80, 2000, 2020. Esto estaba proyectado en 2020. La agricultura cada vez necesita menos gente porque se vuelve capital intensiva, mucha tecnología aplicada a la agricultura, a las actividades del campo. Cae el porcentaje de la población dedicada a actividad industrial, y lo de los servicios en general, pero la creativa en particular, crece, va creciendo década tras década. Y otra cosa muy importante es el porcentaje de la fuerza de trabajo y el porcentaje de salario pagados por sector productivo. Tengan en cuenta esto, si hay que elegir un trabajo hoy, tienen la opción de elegir un trabajo frente a una búsqueda laboral, a qué sector se van a orientar en función de la demanda, de la importancia que va a tener ese sector a futuro y de los salarios que ustedes van a cobrar por la actividad que realizan. Vean ustedes, la fuerza de trabajo, cada vez es más creciente el número de personas contratadas en las actividades creativas. Acá tienen el 31%, servicios el 45% y los sectores industriales el 23%.
Y el porcentaje de salarios. Porcentaje de salarios es fundamentalmente la parte más importante desde el punto de vista de los salarios reales, se la lleva el sector creativo. Por eso decíamos al comienzo, son sectores, los servicios de alta gama, con alto nivel de productividad, alto conocimiento incorporado, conocimiento técnico, y además altos salarios en relación a otras actividades productivas competitivas, ¿o no? Bien, ve entonces la importancia que tiene el sector servicios de alta gama y cómo se va convirtiendo en sector líder en la ciudad postindustrial. Bueno, vean ustedes, yo les decía la importancia que tiene el ambiente cultural cuando veíamos factores duros y blandos en ese informe de la consultora que vimos hace un instante. Miren qué interesante este cuadro. Y también lo pude haber puesto el más reciente de este ranking, pero dejo el del 2007, para que comprendan que es algo que viene ya, no de anteayer, sino ya tiene 15, 20 años de desarrollo de esta cuestión. Ciudades preferidas por los expatriados. También un tema muy interesante para los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. ¿Qué son los expatriados, técnicamente? Bueno, hay expatriados, gente que se queda sin patria porque desaparece el país, pero no es esa categoría de la que estamos hablando, sino que dentro del mundo de las empresas multinacionales, a los expatriados se los designa como aquellas personas o gerentes que junto con su familia tienen que mudarse cada tantos años, en general son 3, 4 años, 5 años, a distintas sedes de la empresa multinacional, ¿no? Las empresas multinacionales tienen una casa matriz y después tienen sucursales, sedes, en distintos lugares del planeta, ¿no? Por continente, por país. Bien. Los gerentes generales o los gerentes de determinadas áreas, a nivel global, dentro de la empresa multinacional, tienen que radicarse por estrategias de recursos humanos, justamente, o por estrategias comerciales de negocios de la empresa. Entonces se van con toda su familia. Tienen que elegir un lugar para los chicos para que estudien, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Cada 4 años, 5 años. En general le dan la oportunidad de elegir a qué ciudad quiere ir. No es algo a lo que lo obligan, ¿no? Salvo en casos específicos. Pero en general le dicen al gerente o a ese funcionario de la empresa, ¿usted a dónde se quiere ir? Dentro de las posibilidades que ofrece la empresa como sucursales tiene, ¿no? Bueno, acá en este ranking, se entendió, ¿no? Lo que es un expatriado de una empresa multinacional. Así se le llama. Acá lo que tiene en este ranking es las ciudades preferidas por los expatriados de acuerdo a la calidad de vida que van a encontrar. Entonces, han hecho un ranking tomando las preferencias, ¿no? La gente dice, bueno, yo me quiero vivir con mi familia a tal lugar y trabajar ahí 4 años, 5 años, el tiempo que me indique la empresa. Se toma, bueno, han seleccionado una cantidad de ciudades, Nueva York es el número 100 como la base, ¿no? Y después las que están por arriba y por debajo. Bueno, en primer lugar van a encontrar, por ejemplo, Zúrich. Zúrich es una ciudad de Suiza, reconocida, siempre está en los primeros lugares de los rankings de calidad de vida urbana. En los rankings de calidad de vida urbana siempre van a encontrar en los primeros 10, 15 lugares ciudades canadienses, austríacas, suizas y de los países nórdicos, de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia. En general, la calidad de vida está asociada a ese tipo de sociedades. Y en primer lugar está Zúrich. Después, Singapur, que es todo un modelo de desarrollo urbano en los últimos años, uno de los países que más ha crecido desde el punto de vista económico, pero también de calidad de vida. Sin embargo, está en el número 34, no está en los primeros lugares. No está en los primeros lugares. Y después encontramos ciudades, hay datos muy curiosos, por ejemplo, sobre 215 ciudades. Tokio está en el número 35, una gran ciudad global, Londres en el 39, Nueva York en el 47, no está entre los primeros lugares. Eso tiene que ver por la cantidad de gente que vive ahí, el hacinamiento, ¿no? Ofrece muchas cosas desde el punto de vista cultural, pero también resta otras desde el punto de vista de la calidad de vida.
Vamos a ver dónde está Buenos Aires. Buenos Aires está primera, por lo menos en el 2007, entre las ciudades de América Latina. Ocupa el lugar número 79. Poco más abajo, Santiago de Chile. Bastante más abajo, São Paulo. São Paulo, que es el centro financiero, económico, de negocios multinacionales de América Latina, al menos de América del Sur. Es la ciudad más globalizada en ese sentido. Sin embargo, no es elegida preferentemente por los expatriados. Mucho más abajo está México, DF. Y en aquellos años, en niveles muy bajos, ciudades, Bagdad, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, ¿no? Moscú, Karachi en la India, Nairobi, Delhi, Jakarta. Bueno, esto es una referencia, esto para que vean la importancia que tiene el ambiente cultural, las condiciones de vida, lo que provee la ciudad como oferta cultural para la elección de determinadas personas que quieren ir a esa ciudad. Bien, entonces, y también, miren qué interesante esto, las ciudades, ¿sí? ¿Alguien quiere consultar algo? Pensé que habían abierto un micrófono para consultarme algo. Bien. Bien. A ver, veo si hay alguna pregunta por WhatsApp. Bien. Alguien me está preguntando algo por el chat. Vamos a ver. Bueno, está bien, está bien. Emanuel, no te preocupes. Me dice que abrió el micrófono sin querer. Está bien, no hay problema, no hay problema. Yo solamente porque quiero estar atento a si hay alguna pregunta, ¿no? O si ustedes quieren hacer alguna pregunta, como les decía recién, no hay problema. Bueno, entonces, vean esto qué interesante. Las ciudades empiezan a ofrecer también como factores para promocionarse, para asociar la ciudad con determinada reputación, para atraer residentes, inversores. También eso es todo un tema que vamos a ver en la segunda parte del curso cuando hablemos de marketing de ciudades, de internacionalización de las ciudades, pero ya se lo voy a presentar esto, porque tiene que ver con la ciudad postindustrial. Vean ustedes, ven claramente, yo al menos lo veo bien aquí, supongo que ustedes lo están viendo igual, lo verán de la misma forma. Este es el mapa de Estados Unidos, ¿no? La costa este, la costa oeste. ¿Y acá qué se hizo? Fue un estudio, una metodología cualitativa a través de encuestas, estudios de opinión, para ver las características que tenía cada ciudad. Y se le asignó a cada ciudad, o se obtuvo de esas encuestas, de sus estudios, características, pero vean ustedes, tienen que ver no con los factores duros del desarrollo urbano, o las características que tienen las ciudades industriales, los recursos naturales, las fuentes de energía, sino con aspectos cercanos a la personalidad de un ser humano, extrovertidas, consensuales. O sea, consensuales son las que dialogan, tienen capacidad de negociar, neuróticas, con mente abierta y responsables. Entonces, esto se hizo para mapear las ciudades, las distintas regiones de Estados Unidos que tenían la mayor concentración de ciudades con esas características. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son muy evidentes, por ejemplo, las ciudades con mentalidad abierta. En Estados Unidos ya es una tradición, es parte de su historia, que las ciudades del este y del oeste son las ciudades con mayor mentalidad abierta. En términos de cómo se define esto por la propia encuesta y lo que se quería buscar, ¿no? Y el centro de Estados Unidos hay ciudades y regiones más conservadoras. Y supuestamente alguien con mentalidad conservadora es con mentalidad más cerrada, ¿no? De acuerdo a los términos del estudio. Pero las ciudades con mentalidad abierta están históricamente en el este y en el oeste, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles. Eso tiene que ver también con el vínculo que tienen con la población migratoria, con los migrantes. Son ciudades con mucha población de origen migratorio.
migratorio, latinos, asiáticos, caribeños, bueno, distintos lugares. Esto confirma ya algo que se sabía, pero por ejemplo ciudades neuróticas, es un aspecto negativo, y supuestamente es un estilo de vida muy neurótico, también coincide con las ciudades del este. Nueva York, por ejemplo. Las ciudades del este, New Jersey, Nueva York. La intensidad del color determina la cantidad de ciudades que tienen en mayor proporción esa característica. ¿Ven? Ciudades responsables, ¿no? Con gente que es responsable, que cumple con su palabra. Acá está bueno porque una de las zonas que se destaca del resto de Estados Unidos es la de los estados del sudeste, donde está Miami, no, la Florida, ¿no? Los estados del sudeste, que tienen una proporción de población latina muy grande. Esto es un, un mérito, ¿no? Nos hace quedar muy bien a los latinos porque entre el número de población responsable, ahí hay una gran proporción también de latinos, ¿no? Habitantes en Estados Unidos, supuesto, y norteamericanos de origen latino. Bueno, pero vean ustedes, lo importante de esto es cómo se le van asignando, son factores blandos, digamos, tienen que ver con las características de vida en la ciudad, de sus habitantes, de la cultura urbana de esos lugares. Bien. Entonces, bueno, aparecen, esto es interesante, el ranking de ciudades, ¿no? De acuerdo a estas características, hay un ranking de ciudades, bueno, este es uno de ellos, uno de los tantos, ciudades alfa, beta y gamma, ¿no? Y son las ciudades que requieren estas características de atracción de actividades terciarias de alta gama. Las alfas son las que tienen mayores condiciones, por ejemplo, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Londres, París, Milán, muy vinculadas a las actividades creativas, de servicios financieros, Singapur, Tokio, Sao Paulo. Buenos Aires está aquí, sería como una especie, en términos futboleros, esto sería las grandes ligas, el ascenso, y esto es el tercer nivel del ascenso, que entre todas las ciudades que hay en el planeta no está nada mal, digamos, ¿no? Bueno, acá también, más gráficos sobre ciudades creativas, que son las ciudades que tienen estas características de la ciudad postindustrial. Acá hay otro ranking, ven, primera división, Nueva York, Londres, Tokio, París, Chicago, Singapur, Milán, un poco lo que veíamos en el anterior. San Francisco en la segunda división, el segundo nivel sería, ¿no? Bruselas, Madrid, Sao Paulo. Por acá en la tercera división también está Buenos Aires, ¿no? Junto con un grupo de ciudades como Barcelona, Berlín, acá está Buenos Aires, ¿no? Copenhague, Melbourne, en Australia, Ámsterdam. ¿Bien? Bien. Ya sobre esto vamos a volver cuando veamos la unidad de marketing de ciudades. Bueno, otro tema que está planteado en la clase, voy a poner un poquito así ya podemos llegar al foro, es el tema de las ciudades globales, ¿no? Las ciudades, muchas de estas ciudades postindustriales procuran ser ciudades globales, o lo son y se consolidan como tales en esta etapa de la ciudad postindustrial. Vamos a seguir retomándolo, porque yo creo que es un tema que vamos a insistir en la ciudad globalizada, pero vean acá algunas características, ¿no? Son ciudades muy ligadas a los negocios globales. Eso se refleja sobre todo en los proyectos urbanísticos, en el tipo de construcciones que se hacen en la ciudad. Ahora vamos a ver unas imágenes. Con niveles crecientes de interconectividad y trabajo en red, son ciudades que dependen muchísimo de la conectividad. Son ciudades donde se hace eje en la velocidad y en lo virtual como motores de desarrollo. Puse esto justamente porque es un contraste muy fuerte con lo que veíamos en la ciudad industrial también, ¿no? Lo virtual, como un motor de desarrollo.
Vaya, ¿no? ¿Qué característica, qué factor, ¿no? Y una concepción de la integración de las ciudades al sistema urbano mundial. Una ciudad globalizada, una ciudad postindustrial que pretende ser una ciudad globalizada, busca entonces integrarse al sistema urbano mundial, no ser una ciudad replegada sobre sí misma, que es otra de las características que la distingue de la ciudad industrial clásica, de la que veíamos, que tendrían a ser ciudades más autónomas, más recluidas sobre sí mismas, más cerradas sobre sí mismas. Bueno, miren, esta frase también es de un especialista, porque me parece que pinta muy bien la ciudad postindustrial, que no solamente son aspectos positivos, ¿no? Es un proceso en transformación, donde hay aspectos positivos y negativos, no la tienen tan fácil las ciudades postindustriales, y sobre todo quienes viven en ellas, ¿no? Porque hay aspectos como estos, por ejemplo. Cuanto más se mantienen conectadas a la red de otras ciudades, o sea, cuanto más están integradas en sí estas ciudades globales con una base económica postindustrial, más se aísla de su emplazamiento original. ¿Qué quiere decir? Más se aísla de su propio entorno nacional. Por eso se encuentran aquí pautas de comportamiento, formas de cultura en estas ciudades que poco tienen que ver a veces con la identidad cultural y la tradición y la historia del país en el que están instaladas esas ciudades. Por ejemplo, el caso de Dubái. Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Un caso de transformación terrible, en muy pocos años. Esto era Dubái. Dubái, que hay películas, hay eventos deportivos, hay cantidad de documentales, ¿no?, sobre Dubái. Miren, esto es la evolución de la ciudad. Esto era en 1900 Dubái, 1900 nada, 30 años, nada. Es una exhalación, es la tercera parte de la vida humana, si se descuida, nada. Esto es lo que soy. Y falta todavía aquí 15 años más de desarrollo, pero les puse el contraste con 2003, porque dentro de todos son muy pocos años, 12, 13 años respecto a la foto original. Dubái. Yo les decía, en las ciudades globalizadas de base postindustrial van a encontrar desarrollos arquitectónicos hasta estrafalarios, si quieren, ¿no? Esta es la famosa, el barrio de la Palmera, que le llaman. Estos son islas artificiales. Cada isla es un barrio. ¿A quién vivía aquí? ¿Alguien sabe? Una persona muy famosa, muy cercana a los sentimientos, bueno, también muy contradictoria. Hay gente que lo amaba y gente que lo odiaba, ¿no? ¿Quién vivía ahí? ¿Se acuerdan? ¿Quién vivía? ¿Quién tiene una casa acá, en una residencia en el barrio de las Palmeras, en Dubái? ¿No era Maradona? Maradona. El Diego vivía acá en una en una de las ramitas de la palmera. ¿Mm? ¿Se acuerdan que Diego estuvo viviendo un tiempo ahí, antes de volver a Argentina, ¿no? Antes de ir a México? Estuvo en Dubái, México, y vino a la Argentina a dirigir a Gimnasia. Bien. ¿Esto lo han visto en algún momento? ¿Tenían referencia de esto más allá de ahora de la materia? Está contando por el chat. Acá. No, profe, ni idea. La verdad que la materia está muy interesante con todo lo que nos cuenta. Bueno, acá me dice Gastón que es la primera vez que ve la palmera. Bueno, ahí está. De paso viajamos un poco, ¿no? Después les comparto un video para que vean de Dubái. Ahora no se los comparto porque si no se nos va a hacer demasiado largo, pero para que vean todo este desarrollo. Hay un montón de películas ambientadas en Dubái en los últimos tiempos. Bueno, y series también. Bueno, este es un perfil de Dubái. Imagínense que 30 años antes acá no había nada, eran tribus nómades del desierto. Tienen el hotel más alto del planeta. Creo que uno de los únicos, creo que hay otro más ahora, pero este es el primer hotel 7 estrellas, no 5 estrellas, 7 estrellas.
Bueno, acá también, además de Emiratos Árabes, hay, lo interesante es que este estilo de construcción, de vida en las ciudades globales de base postindustrial también se reproduce en barrios de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miami, ¿no? El caso de Miami, acá también tienen el caso de Buenos Aires, ¿no? La zona de Puerto Madero, que es un fenómeno de transformación urbanística en este sentido de la ciudad postindustrial. Es un barrio globalizado. Y también, miren, en el caso de Guayaquil, de Ecuador, algo similar, ¿no? Después ya vamos a volver sobre esto, ¿no? Esta es una pequeña presentación, una conexión de temas, ¿no? De cosas que estamos viendo ahora, presentando la ciudad postindustrial con otros que vamos a ver más adelante. Yo les decía, esto es como que estamos desplegando todo el temario de lo que va a venir luego en la materia, ¿no? Bueno, esto, como les decía recién, son barrios, microciudades dentro de otras ciudades que tienen una tradición más industrial. Por ejemplo, Puerto de Montreal, ¿no? En Canadá, Puerto Madero en Buenos Aires, insisto, ahí también. El caso de Barranquilla, en Colombia, Medellín, en Asunción, justamente en la zona de la costanera, de Asunción en Paraguay también, que tiene esas características. Mendoza, en la provincia de Mendoza en Argentina. No, para que vean que no es solamente experiencias de ciudades de países desarrollados o muy alejados de nuestra realidad, sino también que hay algunas experiencias en barrios concretos o ciudades concretas de América Latina y de Argentina incluso, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar, vieron que hay un texto, yo les puse el texto de Rem Koolhaas, ¿no? De la ciudad genérica, se lo agregué como bibliografía. ¿Alguien me está preguntando algo? Justo, era Gastón, ahí está, justamente. Ahí venía a cuento lo de las ciudades genéricas. Mirá, Sí, igual yo se lo había preguntado por el tema de Dubái, eso que usted decía que eran ciudades que se construían rápido, y me hizo acordar el texto de esto. Ahí está, justamente, sí, yo lo vi recién en el chat, perdón. Me lo consultaste cuando empezamos a ver lo de Dubái, ¿no? Sí. Claro, lo asociaste perfectamente, claro. El texto de la ciudad genérica, que ustedes lo tienen en la bibliografía, en una de las clases, ¿a qué refiere? Bueno, justamente, Koolhaas es un arquitecto urbanista holandés. Los holandeses tienen una característica, como pueblo, como cultura. Saben vivir muy bien, es gente muy agradable, muy honesta, muy culta, juega muy bien al fútbol, y además, bueno, cultivan hermosos tulipanes, se han adaptado perfectamente a un medio natural en el que es muy difícil vivir, porque el 80% de Holanda está debajo del mar, del nivel del mar, es fácilmente inundable, y ha dado brillantes arquitectos y urbanistas. Por ejemplo, Rem Koolhaas. Koolhaas. Él es un gran arquitecto y muy polémico como urbanista. Yo no comparto muchas de las ideas que él dice, que expresa, pero es un tipo que está a la vanguardia como arquitecto y como pensador de las ciudades. Como pensador de las ciudades. En ese texto, La ciudad genérica, es un texto muy interesante porque él no habla de la economía de las ciudades, no se centra en la economía de las ciudades postindustriales, pero habla de la cultura de las ciudades postindustriales y de la cultura de la ciudad global. Que para él, la ciudad global, desde el punto de vista cultural, es la ciudad genérica. El texto es un poco largo y es una selección de textos que
necesita cierta, tienen que ponerse a leerlo si quieren, o lo esperan en el momento del examen, porque alguna pregunta les haré sobre ese tema, seguramente, pero les cuento cuál es el sentido de ese texto, cuál es el objetivo. La ciudad genérica habla de la cultura de las ciudades globales. Y justamente la característica que tiene las ciudades globales es que muchos de esos barrios, como decía Gastón recién, se construyen rápidamente, se construyen a espaldas de la identidad, de la cultura de la ciudad previa. Son ciudades que a veces es muy difícil distinguir entre sí. Uno no sabe muy bien esa arquitectura, ese espacio público, ese edificio, ese monumento, a qué ciudad pertenece. Puede pertenecer a cualquier ciudad, ¿ya? Es como una especie de no lugar, la ciudad genérica. Entonces, es muy típico de las ciudades globales, o de las ciudades que tienen barrios integrados globalmente al sistema urbano. Veamos recién algunas imágenes, ¿no? Entonces, veíamos el puerto de Montreal, la Rambla de Guayaquil, el Puerto Madero en Buenos Aires, en distintas ciudades, barrios, o grandes extensiones de la ciudad, que tiene esa característica de ciudad global. Bueno, para Koolhaas eso es una ciudad genérica, ¿no? Una ciudad que tiene características generales, ¿no? Y que es muy difícil diferenciar en su identidad, ¿no? Este es un problema, para mí es un problema. Yo creo que justamente las ciudades lo que tienen que conservar es su identidad, lo que traen desde la historia, su tradición, y potenciarla, ¿no? Obviamente a veces hay cosas que transformarlas. El video de Nancy, donde ustedes tuvieron que hacer una actividad, las arquitecturas de Nancy, hay un especialista que en algún momento dice, para conservar a veces lo mejor es destruir, tirar abajo algo, para poder conservar. Es una frase contundente. No quiere decir que uno tenga que conservar todo de una ciudad por siempre. París, yo les contaba, es una ciudad que tenía fortificaciones, y de la ciudad medieval poco queda del actual París. Lo que la gente va a ver de la ciudad de París como turista es lo que viene del siglo XIX fundamentalmente. Queda muy poquito de la ciudad medieval. Es una ciudad que viene de la época de los romanos. Entonces, no es que hay que conservar todo a la fuerza, se tiene que transformar, pero siempre hay que conservar una identidad. Uno tiene que saber que llega a un lugar y a ese lugar está llegando, ¿no? Es un problema, digamos. Y a veces, por más que uno lo quiera conservar o rescatar cierta identidad, es muy difícil hacerlo porque hay un peso de las transformaciones económicas, de los estilos de vida, que van en otro sentido, ¿no? No depende solamente de la voluntad de conservarlo. Pero bueno, esas son opiniones que tiene Ren Koolhaas, ¿no? Que a mí en algunas cosas me parece interesante, pero esto es una opinión personal, ¿eh? No quiere decir que ustedes, si mañana se encuentran en un foro de debate aquí, o en alguna pregunta del examen, tengan que opinar exactamente lo mismo. Pueden pensar, acompañar el pensamiento de Koolhaas tranquilamente. Es polémico, eso quiero decir, es polémico, ¿no? Y admite distintas lecturas. Bien. ¿Vos lo habías pensado así, Gonzalo, también? ¿Vos lo leíste el libro de Koolhaas? ¿Tuviste ocasión de leerlo? Porque hiciste rápidamente el link con... machaste a una ciudad... Sí, sí, lo leí. Incluso parecen, lo fui leyendo y parecían como, tiene como ese aspecto de pequeños poemas hacia la ciudad. Es como medio, es raro. literario. Sí, 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 claro. Sí, sí. Bueno, pero hay está bastante bueno. muchos urbanistas que escriben de esa forma. Hay muchos franceses también que escriben y se refieren a la ciudad de esa forma literaria, ¿no? Porque, bueno, es un estilo. No está mal, a mí me gusta. Sí, son como pensamientos espasmódicos, ¿no? Frases, ¿no? Que van definiendo la ciudad genérica. Sí, sí, sí. Tipo interesante, tipo conoce mucho de las ciudades, del urbanismo. ¿Mm? Bien. Bueno, y otro tema que les presento en la clase, en la tercera, que lo vamos a seguir recuperando y del que habla la actividad. Yo les planteo en la tercera actividad el tema del urbanismo táctico en vinculación con el video de Jaime Lerner,
es la cuestión del urbanismo táctico, que es muy interesante y también está asociado al tema de la ciudad postindustrial. ¿Qué es el urbanismo táctico? Bueno, el urbanismo es la necesidad de transformar, es una disciplina que viene de la mano con la necesidad de transformar las condiciones de vida en las ciudades. Viene de la época en que se transformó la primera ciudad industrial, cuando se vio que no se podía seguir con ese estilo de vida, toda gente amontonada, sin condiciones sanitarias y demás. Uno de los primeros cambios que se hizo fue en Europa, en la ciudad de París, por ejemplo. El urbanismo nace como tal en París, como una disciplina derivada de la arquitectura y la ingeniería. Entonces, el urbanismo en general ha actuado de una forma estratégica, así, cambios generales de la ciudad. Bueno, vamos a cambiar toda la ciudad de golpe. Vamos a transformar París, como les decía recién, de una ciudad medieval a una ciudad moderna. Y entonces, a mediados del siglo XIX, llegaron todo al diablo, y desapareció prácticamente la ciudad medieval. Bueno, el urbanismo táctico opera justamente más puntualmente, ¿no? Más como dice Jaime Lerner en el video de la tercera actividad, como si fuera acupuntura. ¿Vieron la acupuntura, la que hacen los chinos, la medicina china, que te clavan un alfiler ahí en un centro nervioso y eso actúa sobre la dolencia, ¿no? Es la forma de curar, ¿no? Actuar sobre el sistema nervioso. Pero no son grandes intervenciones que te hacen cirugía, no, nada de eso. Es algo puntual. El urbanismo táctico es lo mismo que dice Jaime Lerner en el video, cuando habla de acupuntura urbana. Acá Gastón me está preguntando si lo del urbanismo táctico y la acupuntura urbana se puede relacionar con el tema de reutilizar los espacios de basura que propone REM. Claro, sí, ahí está, justamente. Ahí está. Gonzalo está uniendo los distintos temas de la clase anterior y la precedente, con muy buen criterio. Claro, el urbanismo táctico, para complementar lo que dice Jaime Lerner en el video del foro, son intervenciones pequeñas, pero que ayudan a mejorar la calidad de vida, sustancialmente, y que no requieren enormes inversiones de infraestructura. Hay unos principios. Acá les pongo dos arquitectos urbanistas que están trabajando en ese sentido, pero hay miles de personas atrás de esto. Lo pongo como un ejemplo. Tiene una consultora Prototyping, Alberto Corsina, Adolfo Estela. Y estos son los principios del urbanismo táctico: cultura libre, inspiración ecológica, economía colaborativa. Ese es el marco teórico inspirado en el nuevo urbanismo, ¿no? El nuevo urbanismo, el urbanismo táctico, ¿no? Actuar en un barrio, como hay una fuerte inspiración ecológica, como dice aquí uno de sus principios, lo que se busca es el reciclaje, la reutilización, la economía colaborativa, la economía circular de la que se habla ahora, ¿no? De que nada tiene que desperdiciarse para siempre, sino que se puede recuperar y darle otros usos. El urbanismo táctico está muy implicado en esa cultura colaborativa, pero fundamentalmente de recuperar los estilos de vida, la cultura barrial, la vida de relación, los espacios públicos, la plaza, la vivienda adaptada a las condiciones de vida del barrio, de las formas de trabajo y demás. Por eso es tan importante el medio de transporte, como dice ahí Jaime Lerner en el video, ¿no? Porque uno buena parte de la vida la tiene que desarrollar yendo a su trabajo y tiene que tener muy buenos sistemas de transporte. Vieron que por ahí también habla de los pequeños autos eléctricos en el video. Vieron que 4 autos eléctricos ocupan un lugar de un gran auto combustible, combustible fósil, ¿no? Bueno, de eso se trata el urbanismo táctico. Está muy asociado también a lo que se llama el derecho a la ciudad. Y estos son, además de esa concepción, de esos valores, hay las 4 dimensiones en que se maneja el derecho a la ciudad. El urbanismo táctico es parte de ese derecho a la ciudad, es la igualdad, diversidad, participación y sustentabilidad. Son como los principios, las dimensiones de valores que sustentan esa idea, ¿no? de
de urbanismo táctico y de derecho a la ciudad. Bueno, acá vemos algunas experiencias. Quiero ver cuánto tiempo. Nos queda poquito tiempo. Son ciudades, estas son en Alemania, Friburgo, que han aplicado la noción de urbanismo táctico, del derecho a la ciudad. Es una vieja ciudad. Este es un barrio en realidad de Friburgo. Vauban es un barrio. Por eso se opera siempre a nivel de barrios. Como les decía ahí en la tercera clase, esto es una vieja base aérea transformada en un barrio. Vean, todo esto son placas solares. Todo el barrio se alimenta de energía solar. Está dispuesto en línea, o sea que están las zonas residenciales, las zonas laborales. Uno en bicicleta puede transportarse de un extremo al otro del barrio, no necesita utilizar transporte que consuma combustibles fósiles. La experiencia de Vauban, es la ciudad, perdón, es el barrio, digamos, la localidad de ciudad más ecológica de Europa. Digamos, es un barrio íntegramente ecológico, sustentable, como se dice ahora, ¿no? Totalmente sustentable. Toda la energía se recicla, todos los residuos ingresan en ese proceso de economía circular. Es uno de los barrios dentro de Friburgo, que ya es una ciudad con mucha tradición ecológica, más sustentables, ¿no? De mejor calidad de vida. Dentro de un país que tiene, obviamente, Alemania es uno de los países de Europa con mejor calidad de vida, ¿no? En sus ciudades. Así que imagínense ustedes la importancia que tiene la calidad de vida que tendrá, ¿no? Mucho verde. Y ojo que esto no requirió de muchos años, ¿no? Vean ustedes algunas imágenes del espacio público de Vauban, este barrio de Friburgo, las placas solares. Los techos están integrados con las placas solares. Las placas solares actúan de techo. Verde, mucho verde. Así han resuelto también el tema ocupacional. Había unos ocupas que tomaron un edificio público y en lugar de sacarlo a las patadas, o de dejarlos y que la usurpación se convirtiera en algo clandestino, la municipalidad de Friburgo, el Consejo de Vauban, armó ahí un grupo autogestionario y les dieron todas las condiciones para hacer un asentamiento independiente. Ahora se transformó en un centro cultural. ¿Ven? Bueno, distintas alternativas, para ver cosas que se hacen en otros lugares también y que nos pueden ser el concepto totalmente, el urbanismo de 3 niveles, que para Vauban es justamente todo lo que les decía, la recuperación de la economía circular, energía, recursos naturales, la integración a través de la movilidad, ¿no? Bueno, acá tengo un video que después se lo subo, pues si no va a ser un poco largo, no vas a tener tiempo para verlo. Para que vean ustedes directamente el estilo de vida en esa ciudad, en ese barrio. Bueno. Acá hay otras experiencias, ¿no? En Ámsterdam también, bajo los mismos criterios, la recuperación de un viejo depósito, se hizo vivienda social. En la India también, vean ustedes, utilizando los materiales propios del lugar, el barro, los ladrillos. Bueno, distintas experiencias. Bueno, esto es lo que tenía para comentarles, integrando un poco los temas de la segunda, la tercera clase, dejando en claro bien que es una ciudad postindustrial, cómo se está transformando su base económica, y vinculándolo también con los foros de debate, ¿no? Para que les quede claro también qué es lo que buscamos en el foro de debate y darle la posibilidad de ampliar y darle más contenidos a sus respuestas, ¿no? ¿Qué duda tienen? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre la biografía? ¿Qué tienen para decir?
¿Qué me quieren comentar? Sí, bueno, eso que dice Natalia también, que es un Gastón. re... ¿Gastón? Sí. Sí, ahí prendo la cámara. Sí, como quieras, como vos prefieras. ¿No? Bueno, que es mucha información, como dice también Natalia. Ah, claro. Yo solamente había leído lo de Ciudad Global, bueno, hasta ahí va bien, y después ya de urbanismo táctico ya es bastante nuevo, ¿no? Pero Ujú. está bastante interesante. Sí, sí, el próximo Zoom, como les decía, los Zoom no tienen que coincidir exactamente con las clases, puedo retomar temas, aclararlos, enfatizar algunos otros. El tema del urbanismo táctico, bueno, tiene que ver también con la cuestión de si las ciudades crecen espontáneamente o se puede planificar, ¿no? Que es el sentido de esta clase, de la tercera también, ¿no? Los objetivos. Porque está claro que las ciudades no se pueden planificar de una vez y para siempre, a veces ni se pueden planificar, nacen espontáneamente, nacieron. Hay ciudades que no se sabe cómo nacieron, ni quién las fundó, están ahí, vienen de siglos o de miles de años, en realidad. Y lo del urbanismo táctico tiene que ver justamente con la forma de pensar la planificación. A veces no es necesario transformar toda una ciudad, sino empezar a cambiar la vida en ciertos barrios, a modificar las infraestructuras en ciertos barrios, ¿no? A ver, les doy el ejemplo. ¿Alguien me está en el chat? Ah, bueno. No, comentarios. Bien. No, les decía que... esperen que sigo grabando, entonces voy a poner una imagen así, más urbana, porque ese fin de la clase no me gusta. Por ejemplo, en el caso de Quilmes, ¿no? El caso de Quilmes, que siempre se viene diciendo hay que planificar la ciudad, hay que cambiarla con todas las potencialidades que tiene para el turismo, la costa, mejorar el transporte. Yo trabajé bastante en algún momento en esos temas, obviamente en la universidad trabajo esos temas, intentamos en algún momento a nivel político, asesorando a distintas personas, hicimos talleres en la universidad, qué sé yo. Bueno, uno tiene también un compromiso con el entorno en el que desarrolla su actividad universitaria, y creo que Quilmes, obviamente porque está en la universidad y aparte porque yo tengo un afecto, no soy de Quilmes, no nací en Quilmes, viví solamente un año en Quilmes, pero tengo un gran afecto, ¿no? Lo quiero mucho a la ciudad, bueno, a todo el conurbano, al sur del conurbano, de ahí soy, ¿no? Entonces, a veces se plantean cosas que, o no se plantea nada, o se plantean proyectos desmesurados, ¿no? Cambiemos todo, sobre todo con, por ejemplo, la ribera de Quilmes, ¿no? O no se hace nada, o de repente te viene y dice, no, hay que hacer dar vuelta a todo y construir y poner cemento. Y a lo mejor el tema del urbanismo táctico nos ayuda a pensar eso, ¿no? Hay pequeñas intervenciones que tengan que ver con la mejora en la calidad de vida, en el transporte. Uno de los graves problemas que tiene Quilmes es el transporte urbano. Voy a usar un término técnico, es un quilombo, un despelote el transporte urbano en Quilmes, en las inmediaciones de la plaza, de la estación. El transporte privado, hay embotellamientos, colapsos. Bueno, eso se podría arreglar con pequeñas intervenciones, no hay que hacer una obra faraónica, ¿no? Por eso el urbanismo táctico nos sirve para pensar eso, ¿no? Como decía Jaime Lerner, bueno, cosas puntuales, cambiar las paradas, darle mejor calidad a los servicios del transporte, coordinar los horarios, son pequeñas intervenciones. Me parece es una nueva forma de concebir, ¿no? Obviamente que hay obras de infraestructura grandes que hay que hacerlas, digo, pero en el día a día, a veces remitir a grandes obras es una forma de patear el problema. Ah, no, como no tengo el recurso, no puedo hacer la obra. Y tener responsabilidad como político a cargo de una ciudad de poder transformar a partir de intervenciones más pequeñas la vida cotidiana de la gente y darle mejor calidad de vida, ¿no? Poco sentido de... Porque además nos tiene que servir todo esto. A ver, digo, ustedes van a aprobar la materia, seguramente, les puede ir bien, un poco mejor, un poco peor, no importa. Creo. Van a tener los créditos, digo, pero también utilicemos
Acá hay alguien que se sonríe, ¿no? Pone una... Cuando dije, ¿pueden aprobar la materia? Dice, no sé quién es, a ver quién es. Ah, Natalia, sí. Pone una sonrisita, ¿no? Digo, pero bueno, más allá de eso, aprovechemos también la universidad para pensar y para tener herramientas para pensar nosotros también como ciudadanos, ¿no? La universidad también nos tiene que servir para ser mejores ciudadanos, para exigir, demandar y para comprometerse uno como ciudadano. Y no es chamullo esto, ¿eh? Ahora digo, tuvimos que ir a votar, tenemos que ir a volver a votar, y dentro de 2 años vamos a tener que ir a votar. Votamos concejales, intendentes, diputados. Uno tiene que nutrirse de todo lo que aprende en la vida para poder demandar. No tiene que esperar que el otro venga y le tire la propuesta solamente, que en general son bastante pobres. No podemos esperar demasiado de los políticos argentinos porque a esa escala planetaria, la política cada vez es más pobre, porque los políticos estudian menos. Entonces está nuestra responsabilidad. Si el otro no te viene con la solución, demandemos nosotros la solución. Es el compromiso ciudadano. Si no, después es ir a votar cada 2 años, poner en un sobre un papel, o no poner nada si votás en blanco. Lo importante es esto, ¿no? Pensar uno en el medio en que vive, mejorar la vida al otro, mejorar la propia también, no por egoísmo, sino porque alguien que vive mejor también está en mejores condiciones de hacerle la vida mejor a otro, ¿no? Eso, a ver qué me están diciendo en el chat. Daniel dice que le parece muy bien el material y la lectura ayuda bastante, se nota que no. Sí, bueno, gracias. Acá me dice que me tomo mucho tiempo para preparar. Daniela, ¿me decís? ¿Daniela sos? Sí. Sí. No, yo lo hago porque, bueno, lo que les decía recién, la última frase. Tratar de hacer una buena clase a mí me sirve fundamentalmente a mí mismo. Y sé que si yo lo hago bien para mí, les puede ser útil para ustedes también, ¿no? No sé, yo podría poner un link ahí, ustedes vayan y lean, o decirle, mira, no estilo dar Zoom, y vean lo que está en la clase y listo, pero me parece que es algo que trasciende, ¿no? Uno tiene que trascender las meras obligaciones. Yo investigo esto porque me apasiona, porque me gusta. Yo hago esto porque me gusta, fundamentalmente me apasiona. Y es lo que elegí para investigar. Yo soy docente e investigador. Soy investigador, docente. Investigo y trato de hacer docencia, y me puedo equivocar, tengo fallos, obviamente, ¿no? Por eso les pido muchas veces, díganme, se puede corregir esto, me voy demasiado arriba, voy demasiado abajo, demasiado rápido, demasiado lento. ¿Eh? Pero lo que tenemos que hacer es tratar de actuar en consecuencia. Digamos. Yo trato de ser un consecuente. Digamos. Para mí la docencia es eso, ser consecuente con una forma de ver las cosas y transmitirlo y comunicarlo de una manera apropiada. Yo quiero que ustedes sean buenos estudiantes de economía urbana, pero que en el futuro también sean mejores ciudadanos, ¿no? Ser mejor persona, no hace falta pasar por la universidad para ser mejor persona, ¿no? Conozco infinidad de personas que no pisaron ni la vereda de la universidad y son muy sabias y grandes personas. Pero mejores profesionales también puede colaborar en que uno sea una mejor persona. Y si lo hace con responsabilidad, ¿no? En definitiva se trata de eso, ¿no? Yo estoy contento también con ustedes, hasta ahora vamos muy bien, estoy leyendo los foros y encuentro muy buenas respuestas también, mucho compromiso, mucha elaboración. Es un placer leerlo. Imagínense que tengo que leer muchos exámenes, muchos foros de debate, entonces siempre procuro que me sorprendan, que encontrar buenas respuestas, ¿no? Porque hace mucho más agradable, más entretenido el trabajo que uno tiene que hacer como docente, evaluando, ¿no? Y la verdad que estoy encontrando buenas respuestas. Por ahora vamos bien, no sé, creo, es mi visión desde acá, de este lado de la pantalla, ¿no? Así que bueno, a ver, ¿alguien más tiene algo para decir por acá? Bueno. Ya estaríamos como para irnos, ¿no? Uy, 12, ya nos pasamos. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una pequeña pregunta
El texto de Almudena que yo le había enviado por WhatsApp, quería saber si estaba bien. Ah, sí. Vos sabés que hoy a la mañana me di cuenta, cuando estaba preparando el Zoom, que no lo había cargado, que no había cargado el que vos me habías dado por el WhatsApp, que quedó el que no se podía abrir. ¿Verdad? ¿Era así? Vos me pasó. Claro, se podía abrir, pero yo, o sea, el que usted había enviado se podía abrir, pero no encontraba esa página que teníamos que leer. Exacto, Y después por WhatsApp le envié el... exactamente, sí. Recuerdo que me olvidé subirme el que vos me habías dado, que está más directo, ya va directamente, va el texto, ¿no? Era ese. Sí, sí, va directamente. Pero entonces está bien, porque yo leí ese y nada más. O sea, después los demás que mandó también, pero... Lo que pasa, bueno, viste que una cosa a la otra se me pasó, pero lo tengo en el grupo de WhatsApp. O sea, de todos modos, los que están en el grupo de WhatsApp ya tienen acceso al texto, ¿no? Lo tengo que cargar, lo vi hoy que me había olvidado de subir la actualización de ese PDF a la clase correspondiente, ¿no? Pero No, claro, está bien. Yo más que nada quería saber si estaba bien el texto nomás. Porque igual estaba en el WhatsApp, mis compañeros lo podían ver, pero quería ver si estaba bien el que yo había mandado. lo que voy a hacer es, de todos modos, porque a veces el campus tiene sus cosas, ¿no? Eh, por un tema de diseño, ¿no? Y de la forma en que carga la información. Hay veces que, yo no sé si les habrá pasado, en el PDF, un PDF se abre, yo lo puedo abrir en mi computadora, pongamos, con ciertos videos. Y en el campus no lo abre. Un tema de programación, ¿no? De cómo lee cómo está codificado ese texto, ¿no? Ese PDF o ese video. Yo creo que no va a haber problema con el PDF que vos me enviaste. De cualquier modo, si llega a haber algún inconveniente, lo charlamos por acá, por el grupo y te aviso. Pero no creo que haya inconveniente. Así que bueno, te agradezco y resolvemos el tema del PDF que no se podía abrir, ¿no? Tenemos ese inconveniente. ¿Mm? Creo que eso, para no estoy viendo, estoy hablando a ciegas, sos Natalia, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Vos me, No, Micaela, la que pasó el texto soy yo. ahí te estoy viendo, ahí sí, 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 sí. Pasa que tengo corrida la barra de los participantes para poder para ver el PowerPoint. Ahí, Micaela, ahí está, sí, bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, esperen que cierro formalmente acá bueno. Detengo la grabación, entonces de esta forma terminamos este Zoom de este jueves y será hasta la próxima.